En la mañana de las 7:50, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida, presidenta. Gracias, buen día a todos. Vamos a colocar el micrófono. A ver. ¿Cómo hacer? Usted está acostumbrado a los micrófonos más televisivos que se colocan. Tengo que tener el micrófono bien sobre mi cara, ¿no? Ahí está, así. Yo lo acomodo. Es direccional, Cristina. Bueno, ¿Sí? le presento a mi hijo Gustavo Campana. Hola, Gustavo. Adriana Stoppelman, que es el responsable del humor. Ay, sí, vos sos el que hiciste... Cristina Cristina tiene la culpa de todo, de que llueva, de que haga calor, de que haga frío, de que se enferme la gente, de que no se enferme. Me encantó. Soy yo. Me encantó. Fernando Gracias. Borroni. Juan Hola, ¿cómo Derbensis, que es nuestro creativo. Hola, ¿cómo estás? Cintia García. Cintia. Eduardo Olivarti desapareció. Gabriel Se fue, me Morini. acompañó hasta aquí. Anoche supimos que le habían quemado las viviendas a unos mapuches en el sur. ¿Supo eso? Vos sabés que me enteré, en realidad, hoy por la mañana. Me enviaron fotografías y ayer, bueno, sabés que habíamos tenido un acto en Lomas de Zamora y entonces estaba un poco cansada, me acosté temprano y hoy me levanté con esto, ¿no? Es como que uno se levanta todos los días con algo brutal, ¿no? Cuando vi las fotos de las casas incendiadas, que me parece que, soy sincera, Víctor Hugo, yo pienso que todo tiene que ver con todo y que no pueden analizarse los episodios individual y separadamente. Si vos me decís tiene que ver, en la última marcha del Ni Una Menos, hubo una cacería de mujeres cuando terminó la marcha, que parece que nos hubiéramos olvidado de todo esto. Porque ¿sabés también lo que me preocupa mucho? Que la sociedad argentina comience a naturalizar estas cosas, a darlas como, bueno, es normal ser malillo, pero en realidad esto de las viviendas de los mapuches de ayer tiene que ver con el principio de todas las cosas, ¿no? Tiene que ver con las primeras exteriorizaciones que fue esa cacería de mujeres, lo que pasó en la marcha del 1 de septiembre, también reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Tiene que ver con lo que pasó el otro día, cuando se recordaban los 11 años de la desaparición de Julio López, y todos pudimos verla, no sé si todos, pero los que somos así muy adictos a las redes, vimos cómo se habían registrado imágenes, fotografías, de gente aparentemente manifestante, muy joven, que fue la que lanzó la bomba Molotov contra la legislatura, y luego, seguida por fotógrafos freelance, por camarógrafos, por gente que estaba allí en la marcha, se pudo ver cómo policías motorizados escoltaban hasta la entrada del subte a estos manifestantes. Yo lo vi en las redes, inclusive por un usuario de Twitter que publicó. Creo que podemos sumarle también, si querés, el caso del pibe que por un Twitter estuvo un mes preso, o el caso de la otra pobre mujer inhabilitada en una clínica de salud mental, o sea, una imputable perfecta en términos jurídicos, termina siendo culpada, procesada, hasta que se dieron cuenta que, bueno, la devolvieron de vuelta a la clínica. O, por ejemplo, cuando intentaron, ¿se acuerdan aquel auto que se estrelló contra la Casa Rosada? Y bueno, pretendían que había sido alguien vinculado con nosotros y terminó siendo un inimputable. El otro día lo declararon inimputable, un loco, del que hay en la vida. Y sigamos un poquito más, el último matrimonio que tomaron preso, en el cual, con el episodio del explosivo en Indra, un matrimonio que las pruebas de que habrían sido serían que en el Facebook tenían al Indio Solari, eran ricoteros, o una foto de Néstor Kirchner. Yo creo que estamos ante un gobierno que quiere construir, como en los viejos tiempos de vigencia de la doctrina de seguridad nacional, construir la figura del enemigo interno, ¿no? El enemigo interno, que además tiene determinadas características, peronista, kirchnerista, le gusta el Indio Solari, o sea, una serie de cosas que
no solamente apuntan a la división social, sino a la fractura social. Creo que el gobierno necesita la fractura social y la división política de los que son opositores a estas políticas para poder imponer su plan. Un plan que va a tener la segunda fase de ajuste después de las elecciones de octubre. A ver, si vos lees un titular, yo leí ayer el titular de Clarín, el fútbol para todos seguirá hasta después de octubre. Como ya saben que la gente lee el título y no lee la bajada, no fueron a la bajada. En la bajada dice cuándo termina, el 31 de octubre, una semana exacta después de las elecciones. La nafta va a aumentar el 7% en noviembre y se declara libre a precio internacional a partir del 1 de enero. Las facturas han dividido la factura de gas en en cuotas. Estamos en un país donde comprábamos en cuotas los autos, las heladeras y los lavarropas. Ahora vamos a pagar los servicios en cuotas. Entonces, todo esto, el gobierno tiene tres ejes. La fractura social, por un lado, el montaje permanente de la mentira política, con la forma de propaganda, si dedicaran una milésima parte de los recursos humanos y de dinero que afectan para la propaganda política, las cosas andarían mejor. Y si los funcionarios trabajaran más que en propaganda y en armar spots, porque yo siento que tenemos un presidente más de spot publicitario que de gestión. Y los funcionarios lo mismo. Yo creo que el único funcionario que realmente trabaja todo el día, hay que reconocerlo, es Caputo, el de finanzas, que está todo el día emitiendo deuda y deuda y deuda. Y claro, como los demás no trabajan, el que tiene que salir a laburar es el que tiene que conseguir la plata para financiar, ¿no? Entonces, creo que, pero es el que más hay que reconocerle a Caputo de eso. Está todo el día trabajando, todo el día emitiendo deuda, todos los días nos levantamos con un bono nuevo a 100 años, con otro a 25, con otro de 2000, con otro de 5. Él trabaja todo el día. Ahora, la de desarrollo social con sus parripollos evidentemente no anda bien. Berman con importación de plasmas, tampoco. Cabrera con las industrias, menos. Acaba de despedirse ayer en Esteban Echeverría a 112 trabajadores sí, y a 140 más en La Matanza, en La Tablada, en una metalúrgica internacional. Y bueno, y Bullrich, bueno, que ya no es más ministro, pero sus emprendimientos cerveceros tampoco creo que tengan demasiado andamiento. Así que estamos en esto, en un gobierno que pivotea sobre la fractura social. En lugar, vinieron a cerrar la grieta, bueno, ustedes saben lo que está pasando. En la propaganda política, en la mentira permanente, es un colectivo que no es colectivo, hasta un parrillero que después sale a decir, también lo vimos en las redes, que quería trabajo formal, que no estaba conforme con eso que tenía, y la división política de la oposición. Esos son los tres ejes sobre los cuales se trabaja, ¿no? Antes de una pregunta de cada uno de mis compañeros, Presidenta, me gustaría cerrar el círculo de la primera pregunta que tenía que ver con los mapuches, porque el gobierno, su gobierno, funcionarios de sus gobiernos habrían vigilado o espiado a los mapuches, gente de la AFI. Esa es la primera, primero es la primera noticia que tengo. Nunca, a ver, yo creo que nosotros hemos dado testimonio de cómo nos comportamos ante determinados reclamos, aun cuando no los comportamos. Los Cuom fue una tribu y su cacique Félix Díaz, un personaje emblemático, que ocupó buena parte de los medios de comunicación durante muchísimo tiempo. Es más, el actual presidente, cuando era jefe de gobierno, le hizo una visita personal a la carpa que estaba instalada el 9 de julio. A nosotros jamás se nos ocurrió vincular los Cuom con la guerrilla kurda, ni con la FARC, ni con nada. Podríamos o no estar de acuerdo con lo que demandaban, pero jamás ni represión, ni estigmatización, ni judicialización. ¿Usted se imagina un funcionario mío diciendo lo que decía Nocetti en un micrófono y los vamos a meter presos? Y si van a la 9 de julio los vamos a judicializar. Y si van a la 9 de julio a hacer tal cosa o a hacer tal otra, los vamos a meter a todos presos. Yo digo, si un funcionario, Víctor, frente a un micrófono, donde está escuchando todo el mundo, dice que hagas lo que hagas, te van a meter preso y te van a judicializar, ese hombre en privado
con las fuerzas de seguridad. ¿Qué órdenes estará dando? ¿Qué órdenes habrá dado? Que hay esta cosa tan de sellado, de hermetismo. Fíjate vos que meten preso un montón de gente por un Twitter. Todavía no hay un solo gendarme preso y ha desaparecido Santiago Maldonado hace más de 50 años después de un operativo realizado por la Gendarmería. Esto es objetivo y no discute nadie, pero no es que no lo discutimos acá en este ámbito. Esto es lo que cree la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que cree la ONU, lo que creen los corresponsales extranjeros, lo que cree el mundo. Esto no es una construcción local. Esto pasó acá en Argentina y ha sido tomado por todo el mundo. Yo he visto, a mí me ha sorprendido realmente. Me ha sorprendido ver, por ejemplo, en el metro de Berlín, me mandan fotos donde en el tablero electrónico que indican la partida de los trenes, aparece un cartel que te dice, luminoso, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y veo una marcha en Francia, en París, y veo manifestaciones en Londres, y veo... Entonces, yo creo que no podemos caer como se cayó en la dictadura, cuando la gente decía que había una campaña anti-argentina afuera, y que en realidad los guerrilleros estaban todos en Europa de vacaciones. No podemos volver a reeditar estas cosas. Yo creo que como sociedad, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras distintas posiciones, tenemos que tener un signo de no retroceder. En este sentido, debo decir que la reacción de la sociedad frente al 2x1 me pareció absolutamente saludable. Pero siguiendo con tu pregunta, si nosotros no teníamos actitudes de inteligencia ni beligerante con quienes nos estaban planteando movilizaciones, es más, los mapuches, cuando tomaron pozos de petróleo en Vaca Muerta, ¿sabés cómo eran presentados por Clarín? Como los ancestrales pueblos de la Confederación Mapuche que van al emprendimiento horrible de Vaca Muerta contra el fracking y no sé cuántas cosas más. O sea, los mapuches en el 2013 fueron presentados casi como héroes de los pueblos originarios y ancestrales cuando tomaban Vaca Muerta. Claro, era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, entonces era otra cosa. Así que estas cosas realmente, más allá de lo que podamos decir los unos y los otros, nuestra actitud ha sido invariable. Cuando éramos gobierno y éramos objeto de estas críticas por parte de pueblos originarios, y ahora que no somos gobierno, ¿no? O sea, resistimos archivo. Cristina, en medio de ese diagnóstico, y hablaste además el otro día sobre las libertades, ¿no? En la entrevista con Novarecio, y hablaste también de democracia precarizada. Ayer despidieron a Roberto Navarro de C5N, no es el primer hecho de censura desde el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo calificás el despido de Navarro del grupo y qué pensás, cómo afecta eso en medio de la campaña y qué reflexión sobre las libertades? Bueno, varias cosas. Primero, lo de Navarro no puede verse también como un hecho aislado y único. Yo estaba leyendo recién, cuando venía para acá, creo que lo hizo por Twitter, un colega de ustedes, Roberto Caballero, hizo una prolijísima enumeración de los hechos que contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación, la pluralidad y la diversidad, ha violado este gobierno. Por empezar, la modificación a decretazo puro de la ley de medios que fue sancionada en el Congreso por amplias mayorías. Después habla de la precarización, despidos y precarización de más de 4.500 trabajadores de prensa. Y fundamentalmente el ahogo financiero, judicial, que hay sobre los medios que tienen una voz disidente, que son algo alternativo, porque es obvio que un plan económico de estas características, un plan económico donde todos los días se está despidiendo gente, donde se precariza el trabajo, donde se está planteando que hay que aplicar una ley de flexibilización laboral igual que la de Brasil, porque si no vamos a quedar fuera de competencia, de apertura de importaciones que te mata toda la industria nacional. La estigmatización de movimientos sociales, de sindicatos y la necesidad de que no haya voces que denuncien estas cosas, que no haya voces como por ejemplo la de Página 12, que
pone en la tapa de su diario que el hermano del presidente blanqueó 35 millones de dólares luego de que el presidente modificó por decreto una ley que prohibía, no una ley del anterior gobierno, una ley de su propio gobierno, la ley sancionada por el Parlamento en materia de blanqueo de capitales, prohibía que los familiares de los funcionarios pudieran blanquear, una cosa absolutamente lógica. Sin embargo, el presidente modificó por decreto esto, había sido condición sine qua non inclusive para la aprobación de la ley en el Parlamento. Modificó por decreto esta ley y luego apareció su hermano blanqueando 35 millones de dólares, su amigo del alma, Nicolás Caputo, también blanqueando otra treintena de millones de dólares, digamos que es el dueño de Edesur. Estamos hablando de concesionarios de obra pública, ¿no? Estamos hablando de, aparte de amigo del alma del presidente, es el dueño o uno de los dueños de Edesur, es además concesionario de obra pública, que no empezó el 10 de diciembre, sino que viene de hace muchas décadas, y también de otro amigo del página 12, pone en evidencia esto, y entonces vos tenés periodistas que te explican, no solamente protestan porque las facturas suben, pues yo puedo ponerme frente a un micrófono y decir, qué barbaridad, mira cómo suben las facturas, pobre gente, que el 40, que el 50, que el 100. Pero si yo te digo, mirá, además de eso, mirá el balance de Edenor, de ajuste presupuestario, sino de beneficio y rentabilidad a los amigos del poder o al propio poder. Cristina, en este momento hay más de 25 escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires por los chicos, que le están diciendo que no a una reforma educativa. Ahora, recordaba que el gobierno de Mauricio Macri arranca con negar las paritarias libres a los docentes, estigmatizándolos, ofreciéndoles un bono por no ir a un paro, la represión que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires con los docentes, la imposibilidad bajo la consigna con los chicos, no de discutir, de charlar sobre Santiago Maldonado en las escuelas, y hoy llegamos a esto. Parece que es un punto medular del gobierno nacional, ¿no? Atacar la educación pública. Yo creo que el paso siguiente va a ser, y ya creo que lo es, una ofensiva policial, judicial, sobre todo lo que sea disidencia o expresión de no estar de acuerdo con las cosas que hace el gobierno. Que los estudiantes, que los docentes no puedan participar y debatir de una reforma que los involucre directamente, porque yo escuchaba a los chicos el otro día por la televisión, en las redes, ¿cómo te van a hacer trabajar 6 meses sin pagarte si vos no querés? Porque vas a la escuela pública, entonces como vas a la escuela pública, tenés que trabajar 6 meses de pasantía gratis para las empresas. ¿No les parece que debería ser al menos optativo? Me parece. A ver, ¿a vos lo querés ofrecer como una propuesta de gobierno? Ofrecelo como una propuesta de gobierno. Pero dejalo que cada pibe decida si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, o que le permitas discutir, lo mismo que los docentes, que son los que van a tener que llevar adelante la reforma educativa. Me parece que lo que viene es esto, ¿no? Y sobre todo con el sector juvenil. ¿Por qué? Porque es el sector, no solamente en la Argentina, en la historia del mundo, es el motor, es el que tiene compromisos con el presente y con el futuro, es el que no está atado a clichés, es el que todavía no está en muchos casos, y debemos admitirlo, distorsionado por la interacción de distintos factores que todos conocemos y sabemos. Yo cuando escucho hablar a los pibes de la secundaria, a los que participan, a los que activan, los razonamientos. Primero me sorprende, escuchando por ahí a otros funcionarios hablar, que son los que deciden sobre la suerte del país, lo escucha un chico de 5º año, de 4º hablar, construir sus frases, construir oración, distinguen sujeto y predicado, sintaxis, pueden terminar una idea en 5 minutos sin equivocar, sin interrumpirse.
Después escucho algunas otras expresiones, digo, pero deberíamos prestar más atención a estos chicos porque estamos preparando chicos bien preparados para la vida y para la discusión, que fue lo que siempre caracterizó a la sociedad argentina frente al resto de Latinoamérica, nuestra educación. Mira, el otro día estuve en Berazategui, estuve en una reunión de docentes de Berazategui, directivos, directores, inspectores y docentes al frente de aula o cátedra. Y la verdad que yo les decía que nuestra sociedad, merced de la 1420, la educación pública y gratuita, merced también a corrientes migratorias europeas en toda la primera parte que nos importaron saberes, oficios y cosas que no sucedían en otros países de Latinoamérica, sumado también a una ingesta considerable de proteínas vacunas que ha caracterizado siempre a nuestra sociedad. Todo esto junto ha producido una sociedad y recursos humanos altamente capacitados en Argentina, que son reconocidos de esta manera en todo el mundo. Vas a México y encontrás miles de ejecutivos, los Argenmex les dicen, miles de ejecutivos que se distinguen por su capacidad. Lo he charlado yo siendo presidenta con CEOs de multinacionales importantísimas como DirecTV o Telefónica, donde nos hablaban de la capacitación de los recursos argentinos. De hecho, se llevaron ellos muchos ejecutivos y técnicos de aquí de la Argentina. Y la verdad que debemos fomentar esto porque, ¿qué es fomentar esto? Fomentar la participación de los chicos. No estigmatizarlos. ¿Qué queremos? Gente que no pueda opinar, gente que sea zombies. Yo no quiero zombies en mi país. Yo quiero gente con espíritu crítico. Creo que la educación que nos dieron a nosotros y que fue muy criticada, enciclopedista, abstracta, pero era un pararte frente al mundo, era un tener capacidad de crítica, una capacidad, yo me acuerdo, nosotros éramos jóvenes y los diarios decían cualquier cosa. O sea, ustedes acuérdense que cuando yo era joven estaba prohibida la actividad política en la Argentina, había proscripciones, y los diarios decían lo que el gobierno militar quería que dijeran, y la radio lo mismo, y la televisión lo mismo. Y sin embargo nosotros podíamos ver más allá de lo que nos decían o nos vendían. Y no hablo de nosotros únicamente militantes o peronistas, en general la sociedad, desde radicales, tenían una mirada crítica sobre eso. Yo creo que era todo producto también de esa educación que hemos recibido. Así que esto es lo que pienso, ¿no? Que la educación no puede ser censurada, que la educación no puede ser obturada, no puede ser amputada. Esto es lo que siento. Justamente, Cristina, el gobierno usa como herramientas nuevas el Big Data, Internet, Twitter, como que penetra en otro nivel de la gente, no penetra en la educación, penetra a un nivel subconsciente con esas frases, esos eslogan que no dicen nada. Pero bueno, ¿cómo se combate eso? ¿Sirve la política común y tradicional ir y hacer un acto para convencer a alguien? ¿Cómo hacemos para sacarle de la cabeza a ese tipo que repite las cosas que repite, que está equivocado? ¿Cómo se le comunica eso en esta época? Porque para mí ese es el desafío. Muy buena pregunta. Bueno, para eso era la ley de medios. Para eso era la ley de medios. Por eso la voltearon. A ver, si podemos encontrar un significado a las cosas, ¿no? A ver, no es que estos sean genios de la comunicación, ni que descubrieron la Big Data, ni que andan ahí más allá de todos los instrumentos que con mayores o menores recursos, con mayor o menor suerte, todos pueden utilizar. Esta gente tiene un blindaje mediático por parte de los medios hegemónicos y la mayoría, pero aisladísimas excepciones en prensa escrita y en televisión, y ya vemos que en televisión cada vez está achicando más, tiene un blindaje mediático total. O sea, la mentira pública, bajo la forma de propaganda, solamente puede mantenerse con este blindaje. ¿Alguien imagina cómo sería este gobierno con las cosas que pasan, con los despidos? Mira, despidieron 112 personas, sigue cayendo el consumo de los shoppings y supermercados, que no es una cuestión menor, ¿sabes por qué? Porque son los bienes no durables, es alimento, bebida, calzado y ropa. Es lo que
el consumo popular. Este consumo sigue cayendo, pero no respecto del 2015. Comparado con el espantoso segundo semestre del año pasado, sigue cayendo la venta en shopping y supermercados. O sea, sigue cayendo alimentos, bebidas, sigue cayendo calzado, sigue cayendo textiles. Esto es. Entonces, fútbol para todos, lo que yo te decía recién. La importación de carne. Ahora también han abierto la importación de carne sin hueso. Acá lo tengo porque el combustible, la renta financiera, Cedillo. Les comento algo, discúlpenme esta pequeña digresión. Hoy me enteré que el Banco Central siempre invitaba gente a dar charlas, economistas, cientistas sociales extranjeros. ¿Sabes quién viene dentro de 2 semanas a dar una charla al Banco Central? El expresidente de México, Ernesto Zedillo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero este hombre, que viene a dar charlas a nuestro Banco Central, fue el que eliminó todos los controles cambiarios y se produjo el tequila. Después, como corresponde, le echó la culpa a Salinas de Gortari. Yo no sé si lo traen porque le echó la culpa a Salinas de Gortari o por lo del tequila, pero van a traer una conferencia al presidente en el cual se produjo el tequila que tumbó al mundo prácticamente y sobre todo en la región tuvo un efecto devastador en Argentina y en Brasil. Pero siguiendo con el tema, todo esto, si todo esto pasara durante las pensiones a la invalidez, ¿se acuerdan que dijeron que iban a ser revertidas? De las 150.000 pensiones que dieron de baja, solamente han revertido menos de 10.000. Menos de 10.000, o sea, la gente da por sentado que la noticia aparece, las revirtieron, bueno, y después todavía la gente sigue haciendo trámites y no cobran las pensiones. Entonces, si todo esto fuera tomado por los medios hegemónicos en un 10% de lo que era la intensidad del periodismo de guerra durante nuestra gestión, ¿ustedes creen que al gobierno le iría tan bien o le iría bien con más Big Data? ¿Qué Big Data? ¿Qué Internet? Es como decía ayer. Tenés que ser un gobierno del presente, tenés que dar respuestas hoy y ahora. Vos no podés hablar como si faltara, como si fueras el candidato a presidente en esta elección. Las promesas ya las hicieron en 2015, ya llevan 2 años de gestión. No me podés seguir hablando del futuro por venir. Me tenés que hablar de este presente de hoy, donde se siguen cayendo las ventas, donde la gente no la alcanza, donde siguen despidiendo gente y el trabajo se precariza cada vez más. Vos tenés que dar respuestas del presente cuando sos presidente. Esto es, ¿no? Cristina, primero fue la apertura indiscriminada de importaciones. Después apareció Michetti redoblando la apuesta, seremos la India, un país de servicios. No había escuchado eso. Y enero 2016 es el primer gran dato de seremos la India, país de servicios, y después Duhovne amplifica diciendo Plan Australia, la colonia próspera. La pregunta es la siguiente: ¿hay posibilidad de país, y cuando uno dice país, dice soberanía, independencia, política y económica, sin industria nacional? No, definitivamente. No definitivamente. Bueno, si uno observa los países desarrollados, porque aparte el trabajo industrial es el gran redistribuidor también, por lo que significa la cadena de valor agregado. No es solamente un servicio que comienza acá y termina. Todo lo que es un proceso industrial trae aparejado insumos, trae aparejado otras industrias que terminan siendo proveedoras de esa gran industria madre. O sea, si uno estudia o ve Alemania o Estados Unidos, ve que el desarrollo industrial es clave. Que vos me digas que tenés que ir perfeccionándolo con la ciencia y la tecnología y hay innovación productiva, pero sin ninguna duda. Bueno, nosotros hemos dado muy buena fe de eso en nuestra gestión. Nunca se había invertido en ciencia y tecnología como se hizo durante nuestra gestión. Es más, creamos un ministerio. Es más, pusimos 2 satélites en el aire de construcción argentina. Es más, éramos proveedores de reactores nucleares donde le ganamos a países como Francia, cuando fuimos, por ejemplo, a Australia. Australia, mira vos. Nosotros le proveemos a Australia un reactor nuclear. ¿Y sabés quién competía con nosotros? Francia. Francia, saben ustedes que es uno de los países más expertos en materia de generadores de energía nuclear. De hecho, en Francia, la mayor generación de energía se hace a través de la energía atómica, energía nuclear. Por eso tiene diferencias de precios con respecto a otros países. Entonces, Australia, pero vos no podés comparar
países que tienen la mitad de los habitantes que tiene la Argentina y que han tenido otro tipo de desarrollo, otra extensión. Es imposible. La Argentina, cuando vino el golpe del 24 de marzo de 1976, estaba prácticamente en un 50% del PBI de distribución del ingreso y teníamos un desarrollo más que importante. A partir del golpe del 76 se producen dos fenómenos o tres. Por un lado se produce el fenómeno del endeudamiento. Allí empieza el gran endeudamiento argentino nuevamente. El segundo fue la ley de entidades financieras. Yo me acuerdo que era estudiante y no sabíamos cuánto estaba el dólar, ni nos importaba, ni sabíamos si había plazos fijos o no. Y de repente, después de la ley de entidades financieras y cuando se produce la financiarización del capital, te encontrabas con viejita jubilada frente a la pizarra de la Nación a ver a cuánto estaba el plazo fijo o a cuánto estaba el dólar y demás. O sea, comienza a caer todo lo que es la industria nacional. Plata dulce, endeudamiento. Esto fue la dictadura en la fase económica, obviamente, ¿no? Había que desmontar una Argentina que podía competir con otros, porque en definitiva se trata de esto. Países que te imponen patrones de desarrollo a partir de organismos multilaterales, porque vos podés ser una competencia para ellos. De hecho, en la región americana, y específicamente en latinoamericana, nosotros no somos complementarios con Estados Unidos. Nunca tuvimos una economía complementaria con Estados Unidos, al contrario, siempre hubo una competencia. Obviamente entonces el desmontar la posibilidad de una Argentina industrial, de una Argentina con energía nuclear. Vos fíjate que lo primero que hacen todos estos gobiernos es el tema de lo nuclear. El misil Cóndor, por ejemplo, que fue una condición que se impuso al gobierno en los 90. Teníamos un desarrollo de armamento en Argentina. Esto es industria. Por ahí la gente lo piensa, uy, pero teníamos armas. Perdón, la industria de armas es una de las más importantes y rentables del mundo. Anda a Estados Unidos a atacar a alguno de los estados donde ellos desarrollan su industria armamentística. Pero por favor. Entonces, creo que son estas cosas las que suceden y pensar en una Argentina sin industrias es pensar en una Argentina condenada a la reprimarización de las exportaciones y a ser mera productora de granos, que en realidad yo no sé si alguna vez funcionó, porque tampoco creo que funcionara a principios del siglo cuando éramos 5 o 6 millones, pero con 43 millones, ¿cómo sostenés 43 millones de personas con vida digna, con salarios que le permitan consumir si no tenés industrias? La verdad que me resulta bastante difícil imaginar una Argentina próspera de 43 millones sin industrias. Al diagnóstico que usted planteó, tuvo su primer hito electoral en esta gran encuesta que fueron las PASO, con un resultado. ¿Cree usted que lo supimos tarde? Me hubiera gustado saberlo la noche en que festejaron ellos como si hubieran ganado, ¿no? ¿Cree usted que además, a partir de ese resultado, hay un sector de la ciudadanía, incluyendo Provincia de Buenos Aires, y un sector transversal, digo, económicamente, no solo clase media, que le reclama a usted o a su espacio algún nivel de autocrítica más profundo, más allá del tema de cadena nacional o tono de cadena nacional? Mira, yo lo que creo sinceramente que los resultados de las PASO revelan algo que es muy importante. Revelan que de cada 3 bonaerenses, 2 no están de acuerdo con el ajuste ni con la política económica. Y que en ese marco, a quien más confianza tienen para hacer una oposición real y concreta a este gobierno es a nuestro espacio. No porque seamos más inteligentes ni más capaces, sino porque confían por nuestra propia trayectoria y porque saben lo que pensamos respecto de estas cosas que estamos hablando, de la industria nacional, de los tarifazos, del endeudamiento. No te olvides que creo que uno de los méritos más grandes que tuvo nuestra gestión ha sido un desendeudamiento como no se veía desde hacía mucho tiempo. Caputo puede trabajar tanto, Caputo puede endeudar tanto, porque dejamos un país con un nivel de desendeudamiento en materia de moneda extranjera, ya sean tenedores de bonos nacionales o extranjeros, inédito en la República Argentina. 13% es el nivel de endeudamiento. Néstor lo recibió
con 160% del PBI y lo dejamos con el 13%. Yo creo que la ciudadanía, en lo que es la oposición, confió plenamente. Los números son muy fuertes dentro del propio abanico opositor. Me parece que hay un voto de confianza de la mayoría grande que está en contra de esta política y de este ajuste, hacia Unidad Ciudadana. Ni siquiera hacia mí, me parece que es hacia Unidad Ciudadana. Entonces, creo que este posicionamiento de las PASO nos coloca en un lugar de poder ejercitar y ejercer una oposición seria, responsable, en serio y no presionable frente a este Poder Ejecutivo, porque este es otro tema que tenemos grave. Gente que ha sido votada para una cosa y luego tiene un voto que no se corresponde con eso para lo cual fue votado. Creo que, mediando no convicciones, todos sabemos de qué estamos hablando. La sociedad lo percibe, la sociedad lo sabe, los periodistas lo saben. Se habla fuera de micrófono, se habla fuera de cámara, se habla de carpetazos, se habla de extorsiones, se habla y se ve también intervenciones a los sindicatos, cuando el sindicato no hace lo que quiere el poder. Lo vimos el otro día, lo que pasó con un sindicato, luego de que su secretario general recibiera a Jorge Tayana y a Vanessa Siley en un plenario de delegados. Lo saben los medios. Los medios que no son afines al gobierno, los medios que tienen una postura crítica y un análisis crítico frente a lo que está pasando, están sufriendo un acoso judicial, financiero, de características inéditas, por lo menos en democracia. Entonces me parece que esto es lo más importante. Y esto es lo que hoy tenemos que plantearnos. La sociedad opinó quiénes son los mejores opositores frente al gobierno, a punto tal de que, siendo una fuerza con apenas 3 o 2 meses, integrada fundamentalmente por el peronismo. A ver, Fernando Espinosa, el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, es nuestro tercer candidato a diputado nacional. Los intendentes son todos presidentes de su partido justicialista local. Esta fuerza que no tenía recursos, porque además vos sabés que los recursos que le correspondían al Frente para la Victoria, el peronismo, se los llevó el candidato que obtuvo el 5,9% de los votos, y nosotros no teníamos recursos, a punto tal de que hay un cálculo. Cada voto de Unidad Ciudadana costó 3 pesos. El del gobierno costó 9 pesos y pico, y el de los demás ni te quiero contar. Entonces, una fuerza sin medios de comunicación, mejor dicho, con todos los medios de comunicación en contra. Porque, a ver, la gente tiene un militante en la casa que está a las 24 horas, esa pantalla está prendida a las 24 horas, y milita todo el día. Ya te dije, revolviendo el guiso la señora en la receta mañanera, pasando por la tarde al que dice, es todo, no solamente ninguna crítica al gobierno, van y les, mira un reportaje, una entrevista a algún funcionario, y después mira el reportaje que me hizo Novarecio a mí en Infobae. Yo digo, ¿el presidente se animará a un reportaje de 2 horas en vivo con Navarro o con Horacio Berbisky y que se transmite en forma directa? No creo. Son todos editados y con preguntas hechas de antemano. Estoy absolutamente convencida de que es así. Es más, todos saben que es así. Y si no es así, que me lo demuestren en un reportaje abierto con Horacio y con Roberto Navarro, preguntándole al presidente. ¿Se animará el presidente? ¿Se animará? ¿O la gobernadora? ¿O Bullrich, el candidato de Cambiemos? ¿O Gladys González, la segunda candidata que aparentemente andaba circulando un WhatsApp ahí que fue un poco la piedra del escándalo con Roberto Navarro, porque el WhatsApp hablaba de que los que ingresaran a una fundación, que no sé si preside o integra Gladys González, tenían que depositar el 10% de lo que cobraban de salario? Estas cosas son las que molestan y se ocultan. Entonces creo, sinceramente, que la ciudadanía ha tenido una opinión respecto de lo que debe hacer la oposición.
la oposición, y lo ha hecho mayoritariamente a punto tal de que con todo esto en contra, persecuciones judiciales, estigmatización, persecuciones judiciales inclusive que no solamente me involucran a mí, también a mis hijos. ¿Vieron alguna vez esto? Lo de los hijos también. Hijos que nunca formaron parte de la función pública, porque Máximo es diputado a partir del 10 de diciembre y viven aquí a partir del 10 de diciembre del 2015. ¿Vieron alguna vez estas cosas? ¿Vieron que a los chicos de la Rúa alguien les hiciera algo? Mira que Shakira y participaban, y se sabía que participaban. Estaban junto a su padre cuando se ordenó la represión en Plaza de Mayo, que terminó con 30 muertos. ¿Encontraron algún requerimiento judicial, policial, periodístico sobre estas cosas? No. Parece que es hora de analizar y comenzar a decir las cosas por su nombre. A mí no me van a meter miedo. Yo voy a ejercer la representación que siempre he ejercido. Y creo que la sociedad necesita ser representada. Con reconocimiento de errores, de equivocaciones que siempre hemos tenido y tenemos todos, pero me parece que en el balance, porque uno siempre debe hacer el balance. El balance es positivo y creo que lo que es importante acá es advertir la necesidad que tiene la democracia y las instituciones de poder canalizar el disenso, de poder canalizar a los que no están de acuerdo democráticamente. Este es el gran desafío que tiene la sociedad argentina, no el gobierno. El gobierno va a insistir, por lo que estoy viendo. Yo cuando veo hoy a la mañana, lo comentaba Víctor Hugo, incendiar las casas de los mapuches, ¿esto es la Argentina que realmente quieran? Yo la verdad que no puedo creer que los argentinos puedan justificar que se estén incendiando casas de los que piensan diferente, porque en todo caso, que le hagan un juicio, que si cometieron algún delito, en fin, pero incendiar, ¿qué es esto de incendiar? Hay mucha gente que le echa leña al fuego en ese sentido. Sí. Los jueces federales que no habían dicho una sola palabra, por ejemplo, en el tema Freiler, que no habían dicho una sola palabra de nada en 5 meses de constituido, sacaron un comunicado ayer en el que les repugnaba que los mapuches fueran a una toma no violenta del juzgado de Otranto a reclamar porque habían sido avasallados en sus dignidades el día anterior. La expresión incluso que le repugna a la justicia y la exigencia de todo tipo de medidas contra los mapuches me parece que es inspiradora de lo que pasó a la noche cuando algunos locos, más locos que ellos, incendiaron las casas, las pobres casas de los mapuches. A mí la escena me parte del corazón, porque es no tener nada en un lugar donde hay muy poco. Y que vayan contra sus hogares, que cuando volvían los encuentren incendiados, me pareció ya un estado de malicia insoportable. De crueldad, ¿no? Casi. No había leído ni tenía noticias del comunicado de jueces federales, no me extraña absolutamente nada. Así es como estamos. Pero me parece que, esto lo decíamos ayer cuando estábamos en Lomas de Zamora, que fuimos a festejar el día del jubilado y la jubilada, había muchos realmente, y además había también jóvenes. Me parece que de esto se trata, ¿no? El 22 de octubre, de votar por el presente y por el hoy, por lo que está pasando. Y la verdad es que una sociedad, te vuelvo a repetir, en la que pasa esto de los indios mapuches y que le queman las casas, de una pareja que la mete en presa y no tiene nada que ver con el mundo porque tenía el indio solar y una foto de Néstor Kirchner, o una pobre señora loca que además es la hermana del vocero presidencial, presa, un pibe de un contador, el caso, un contador que está preso porque mandó una carta diciendo que el alquiler, en lugar de pagarlo ahí, tenían que pagarlo en una cuenta. ¿Alguien puede pensar que puede ser privado de la libertad? Una persona que ejerce su función de contador público nada más y que le manda una carta a un inquilino diciendo, no que le manden la plata a Panamá, que le manden que depositen la plata en una cuenta de un banco del lugar donde vive el inquilino, donde está la casa. Que esta persona esté privada de la libertad, obviamente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hizo. La privación de su libertad, que es absolutamente ilegítima, tiene que ver con que era el contador histórico de nuestra familia, él, su padre y demás, nunca tuvo que ver nada con la política, nunca tiene un triste contador de provincias. En este sentido estamos en la Argentina. Y van a pasar, si la gente no advierte esto, cosas peores, porque yo me pregunto, siempre pregunto, ay, ¿usted no tiene miedo que le pase tal cosa? Y yo le pregunto a los que nos están escuchando, y ellos no, ustedes los que nos están escuchando,
¿No tienen miedo que un día al pasar por una manifestación te agarren y te lleven presos? Porque yo estuve viendo los testimonios de gente que cayó presa en la movilización, en esa represión que hubo del 1 de septiembre. Y había gente anti-K entre los que cayeron presos. Había un fotógrafo de medios alternativos que era un manifiesto opositor a nuestro gobierno. No es que los que fueron ahí estaban de acuerdo con nosotros, ni con el gobierno, ni con no, hay gente que está de acuerdo con los derechos humanos. Desapareció Santiago Maldonado hace 50 días y cree que es conveniente ir a reclamarle a la sociedad, al gobierno, a la Plaza de Mayo por esto, porque además tenemos un presidente que no ha dicho una sola palabra. Y cuando suceden hechos que conmocionan a la sociedad, el presidente debe hablar. Entonces, no tiene miedo a nadie que un día se le ocurra mirándole el Facebook que tiene tal cosa y entonces piensen que como necesitan crear un enemigo y un monstruo en común, te vayan a buscar y te metan preso. Yo creo que cuando estas cosas pasan así en forma indiscriminada, la sociedad tiene que abrir los ojos y parar la oreja. Porque quiero recordar aquella famosa frase que durante tanto tiempo se le adjudicó a Bertolt Brecht y que en realidad no era de Bertolt Brecht, sino que era de un rabino, creo, de un sacerdote norteamericano. Cuando se llevaron a los marxistas, a los comunistas, no me importó porque yo no era comunista. Cuando se llevaron a los homosexuales, no me importó porque yo no soy homosexual. Bueno, cuando se llevaron a los judíos, tampoco me importó porque yo no soy judío. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Entonces, esto tiene que pensar la sociedad. Yo cuando vi a esos pibes con cámara fotográfica de medios alternativos, muchos contrarios, llevárselos, el testimonio de ese otro chico que venía de su trabajo informático y lo tomaron y se lo llevaron, o este matrimonio que se lo llevan porque era de la bomba y no tenía nada que ver. Que pasen estas cosas en democracia es muy grave, y la gente tiene que pensar que lo que le pasó a los demás le puede pasar a ellos, como el trabajo, hoy tenés trabajo, pero mira a tu alrededor y seguro que conoces a alguien, un amigo, un pariente o un vecino que ya no tiene trabajo. Bueno, pensá que cuanto más gente tenga o pierda el trabajo, más riesgo corre tu trabajo. Cristina, aprovecho esta oportunidad para ponerme los anteojos de género, hacerte un par de preguntas desde el feminismo, desde los colectivos de mujeres. Uy, ahí viene con Florencia Kirchner a la cabeza. Así es, vamos Flor, vamos Flor. Ayudando a mamá, ¿no? Empezaste hablando sobre la cacería de la policía a las mujeres el 8 de marzo, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco. María Pía López, la socióloga, dice que el movimiento Ni Una Menos están dando una discusión contra el neoliberalismo, allí está pasando algo. Te quería preguntar eso, ¿cómo analizás vos inclusive desde la relación con tu hija, de todo lo que eso te ha aportado al feminismo, y si crees que es necesaria, o que fue necesaria, o que será necesaria una discusión sobre el aborto? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Vamos a ir por el principio. No la voy a rehuir, claro. Gracias, Cristina, gracias. Lo sé que tenés todas las espaldas. La primera cuestión, la verdad que no me canso de repetirlo, yo era una persona que repetía clichés, ay, yo no soy feminista, soy femenina. Esa estupidez que muchas veces decimos. Y mi hija me hizo ver cosas que yo no veía, sí, sin lugar a dudas. Y también veo que el Ni Una Menos se fue transformando también, porque creo que las mujeres también entendieron que su situación, su sujeción al patriarcado, tiene que ver con un modelo político y económico de explotación también, en el cual ellas también son explotadas porque reciben menos sueldos por la misma tarea, porque son discriminadas. 13% menos. Bueno, claro, exactamente. Entonces, creo que hubo un crecimiento y un orgullo. Cuando estuve en Bruselas, las eurodiputadas españolas, italianas, alemanas, me preguntaron por el Ni Una Menos, y el Ni Una Menos no solamente lo conocían, sino que es tomado como emblema y ejemplo de las luchas feministas en la vieja y culta Europa. Así que las feministas argentinas tienen que darse por satisfechas. Por primera vez exportamos nosotros un modelo de ideas y de pensamiento de la sociedad. Toda la vida recibimos allá, socialismo, marxismo, liberalismo, todo siempre venía de allá. Ahora pudimos los argentinos, las argentinas, mujer teníamos que ser, para poder exportar el tema del feminismo. Con respecto al aborto, mi posición es conocida. Ahora, que la discusión está en la sociedad, está en la sociedad. Cintia, esto es real. El hecho de que
yo tuve una experiencia personal muy, muy terrible que me marcó con esto. Yo entré, y quiero contarla porque en definitiva también la gente se compone y se conforma con las ideas nunca son, o las actitudes, o los pensamientos también tienen que ver con las cosas que pasaron en la vida, ¿no? Yo tuve entre Máximo y Florencia otro embarazo, año 1984. Un embarazo muy avanzado que abortó espontáneamente y trágica, brutalmente para mí, en el 5.º mes aproximadamente, casi 6.º mes de embarazo. Siempre me dicen que era un varón. Siempre me dicen que si la neonatología hubiera tenido el desarrollo que hoy tiene, en ese momento lo hubieran salvado. Y yo quedé, por toda la experiencia traumática, fueron 4 o 5 días de cosas muy feas, de pérdidas muy feas, quedé muy traumatizada, a punto tal que tardé 5 años en volver a quedar embarazada. Por eso la diferencia entre Máximo y Florencia de 13 años. Esa es la explicación. Y me revisaban y no encontraban razón por la cual yo no pudiera quedar embarazada. Era la cabeza. Definitivamente, mira vos, ¿no? Era la cabeza. Y cuando quedé embarazada, vos te imaginas, Máximo ya tenía prácticamente 13 años, estaba terminando, volvió, cuando yo me enteré, él volvió de su viaje de fin de curso de la primaria. Y ahí me enteré, yo militaba, activaba, no solamente eso, estaba haciendo campaña, estamos hablando del año 89, yo había sido electa diputada y había ese trauma brutal que sufrí. Ahora, yo creo que la sociedad obviamente independientemente de las posturas que tengamos cada una. Por empezar, me molesta, no están de acuerdo con el aborto y creen que las que están de acuerdo con el aborto son brujas que deberían ser quemadas en la hoguera porque están propiciando cosas espantosas. Esa actitud jamás. Además no la tengo no con respecto únicamente al aborto, no la tengo con respecto a ninguna idea. A mí me gusta, ustedes me conocen, me gusta debatir, me gusta discutir. Tal vez pensarlo como una cuestión de salud. Me gusta, ¿no?, convencer, y me gusta también, y me dejo convencer si tienen buenas ideas, me dejo convencer también. Yo creo también, y te voy a ser sincera, Cintia, si vos me decís que querías dar la discusión sobre el divorcio, no cuando se dio durante la gestión de Alfonsín, no sé, en los 80, si no la querías dar, no sé, en el 1900 posiblemente hubieras tenido una sociedad enfrentada como si hubiera sido la Segunda Guerra Mundial. Hay una anécdota, ustedes saben que cuando el matrimonio en el Código Civil original de Vélez Sarsfield era religioso, nada más, te casabas por iglesia únicamente. Cuando se introdujo la reforma durante el siglo XIX en el Código Civil y se introdujo la figura del matrimonio civil, hubo una revolución en Corrientes, la provincia de Corrientes amenazó con separarse histórico, social y de sentido común. Era terrible para los correntinos que se eliminara que fuera matrimonio. El golpe de Estado estaba dividida en esto de religiosos. Yo creo que cuando se pueda dar esta discusión en un marco civilizado, sin estigmatizaciones, el Congreso lo va a receptar, porque el Congreso siempre termina receptando en algún momento cuando la sociedad ya lo ha aceptado previamente. Lo que es imposible es discutirlo parlamentariamente, discutirlo en ámbitos institucionales si la sociedad no lo ha procesado. Y yo siento, sinceramente, Cintia, puedo estar equivocada, lo admito. Siento que todavía el proceso sería violento y de enfrentamiento y que la sociedad no lo ha
libro y está maravillosamente dicho por Sandra, a la que aprovecho ya que la menciono para mandarle un saludo. 1, 2, 3, 4 por lo menos. No sé, Cintia, que es la más emprendedora, si tiene alguna pregunta. A ver si nos caben 4 preguntas más. No sé cómo está de tiempo. Todo el tiempo para ustedes. Aparte llueve. Está lindo. No tenemos para hacer actos Una primavera un poco- no tenemos para hacer actos tradicionales. Algo metafórica la primavera. Es el día ¿no? de la primavera. Ah, pero una primavera, bueno, pero tiene su encanto. También el día del estudiante A mí me también. encanta. A mí me encanta, amo la lluvia. Amo la lluvia. Ah, mire, Amo la estamos lluvia. Si en me la das a misma- elegir entre un en día de sol sintonía. y un día de lluvia, no lo dudo. Un día de lluvia. Ah, yo también. Sí. Señor Fernando Borroni. Diputada, senadora, presidenta electa 2 veces. Y mujer argentina. Y mujer Por suerte. argentina. Vamos, Cristina. Acusada de todo. Oh, Hasta del impensado que a veces uno hasta le da pudor repetir. falta Kennedy nada más. Sí. Falta el asesinato de Kennedy. Pero no solamente usted, recién lo decía, se meten con los hijos, ¿no? Cambia un poco el escenario ahí. Y de pronto, un 9 de diciembre, donde, si se quiere, tenía cerrada la historia. Una transformación de la Argentina indiscutible, una plaza que Rebalsó. rebalsó, estaba cerrada la historia. El sur, Calafate, la familia, el nieto. Vos, disculpa, me pareces Francisco Cuyama, se acabó la historia. No, ahí voy, pero dejen. La historia se acabó. ¿Qué es lo que más motiva? Seguramente como animal político de toda la vida hay una respuesta fácil, pero ¿qué es lo que más motiva esta vuelta de Cristina? ¿Con qué nuevos desafíos? Porque creo que son permanentes, ¿no? Me acordaba, y cierro con esto, y me acordaba de aquel discurso el 1 de marzo en el Congreso. Yo dejo un país difícil para los dirigentes. Y a veces la sensación que uno tiene, quizás es errónea, que entre el pueblo y Cristina no hay nada. Y eso es un problema para la política, y eso es un problema para la democracia. Porque yo creo sinceramente que hay una representación política vacante. Se ve, se nota. Hay una representación política vacante. Y creo que vos, si estuviste en esa plaza o como periodista y le escuchaste, me habrás escuchado también decir algo, que lo que nunca voy a dejar de ser en mi vida va a ser militante. A ver, mi vocación por la participación política, mi compromiso, pero no como dirigente, porque yo siempre me acuerdo cuando estaba sentada el día que Néstor juró como presidente, 25 de mayo del 2003, 30 años exactos de haber estado en la plaza como militante. Es una parábola muy fuerte. Entonces, a ver, vos me decís, y yo te agrego, diputada provincial, senadora, 2 veces presidenta, la primera mujer, cosas que pasan. Lo que nunca pasa es la visión que vos tenés de la sociedad y cómo te ves vos y cuál es tu rol y qué tenés que hacer en la vida para no pasar nada más. Nunca me interesó pasar por la vida únicamente. Me importa pasar dejando ideas, dejando testimonios de que se pueden hacer cosas diferentes. Me cabe el honor de representar al género siendo presidenta. Creo que es un aporte. Por ahí las feministas todavía no me lo reconocen del todo. Cada vez más, lo reconocen cada vez más. Pero chicas, deberían hacerlo porque tuvieron la primera presidenta mujer y no las hizo quedar mal. La reeligieron por el 54% de los votos. Creo que es un aporte muy fuerte para el feminismo. Un aporte, por ejemplo, podría ser Cristina, senadora. Ya eso más o menos parece estar como que va a pasar. Puede ser Cristina Tayana, puede ser Cristina sola. Ahora termina la elección, se saben los resultados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo frenamos esto? Porque me parece que nosotros, muchas de las personas de a pie, nos preguntamos, ok, todo bien, hay que frenar el ajuste, lo tenemos claro. ¿Cómo? Porque no se ve cómo. ¿Cómo sí? A ver, me parece que, primero, tenemos claro que el presidente es presidente hasta el 2019, ¿no? Esto está claro. Pero nosotros necesitamos, en el Parlamento, voces que además tengan la visibilidad en la sociedad para discutir estas políticas. No es que hoy en el Parlamento no haya opositores. De hecho, nuestro bloque, en la Cámara de Diputados, ha tenido una postura absolutamente crítica y ha votado en contra de todo lo que ha sido endeudamiento y políticas que han sido malas para la sociedad.
problema también que en una sociedad como la nuestra, como la del mundo, no solamente la nuestra, vos necesitas visibilizar las políticas ante la sociedad. Porque, en definitiva, y más allá de las organizaciones políticas, de los movimientos políticos, siempre la sociedad tiende a personalizar o a encarnar en determinados dirigentes determinadas políticas. Ojalá no fuera así. Ojalá pudiéramos tener organizaciones políticas poderosas, fuertes, que mediaran en la institucionalización. Pero la historia de la Argentina es una Argentina también en la que esto ha costado y mucho. Yo pienso que se puede lograr. Yo pienso que lo podemos hacer. Y con respecto a tu pregunta, no tengo ninguna duda que es el Parlamento el ámbito de discusión, en donde vamos a seguir endeudando al país, vamos a seguir redistribuyendo el ingreso como lo estamos haciendo, vamos a seguir adoptando las modificaciones que, por ejemplo, se quieren hacer ahora a la Carta Orgánica del Banco Nación, donde se quiere desfinanciar al Banco Nación, que ha sido el histórico financista de las pequeñas y medianas industrias y del agro. Si algo financió el Banco de la Nación Argentina, ha sido a las industrias argentinas y al agro. Un papel que siempre fue muy mal visto por los bancos extranjeros, debemos decirlo también esto. Siempre la banca extranjera exigió una reducción en el rol en el cual el Banco Nación interviene en la economía argentina. Y no puedo evitar no preguntar esto. ¿Dónde se va a sentar? ¿Al lado de Pichetto? Nunca me he sentado de Pichetto. Me parece, a ver, yo no estoy acá, vos lo decías, presidenta, diputada. ¿A vos te parece que después de toda una vida uno puede ir a pelear por un mancillón o una banca? Yo estoy peleando por ideas y por proyectos de país. Cristina, ¿el neoliberalismo es incompatible con la democracia? Qué preguntita. Creo que es una cosa que es una pregunta que parece que todavía no tiene respuesta. Si vos lo pensás en términos, porque ¿qué pasa? Yo cuando escucho hablar de política y de democracia, es como que la gente, o los analistas más que la gente, redujeran a los términos electorales los periodos históricos. Vos no podés determinar si una determinada idea tiene andamiento o es compatible con la democracia por el ejercicio de 2, 3, 4, 5, ni siquiera 10 años. Me parece que el modelo del estado de bienestar, por ejemplo, que sucede después de la Segunda Guerra, que fue la decisión política para ponerle un freno al comunismo de la Unión Soviética, o fíjate qué curioso, y no curioso, el estado de bienestar comienza a ser cuestionado y derrumbado cuando cayó el muro de Berlín, o sea, cuando desapareció el peligro del oso ruso. Entonces, al desaparecer el peligro del oso ruso, se cae, ya no le importará el estado de bienestar. Pero todavía en Europa, en nuestro país, están los cimientos del estado de bienestar. Hay un sistema previsional, hay sindicatos, hay salario mínimo vital y móvil, hay UH, y te puedo dar los paralelos de esto en Europa. El problema va a ser si este neoliberalismo sigue expulsando gente, descartando gente, se producen las migraciones que se producen brutal. Yo estuve en el campo de refugiados de iraquíes, de sirios en Grecia, y es brutal. Y no es menos brutal la cantidad que cruza el Mediterráneo para llegar, algunos ni siquiera llegar, a las playas italianas. Entonces, si lo medimos en términos de cuándo el neoliberalismo se comenzó a imponer, que fue, creo que con la caída del muro de Berlín, todavía no podemos dar, pero me parece que va a haber un replanteo. De hecho hace poco tiempo, la semana pasada, Naciones Unidas, la UNTAC, que está proclamando la necesidad de un nuevo pacto social. ¿Lo leyeron? ¿Lo escucharon? La necesidad de un nuevo pacto social en donde los planes de ajustes deben ser dejados de lado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la ONU, el titular de la UNTAC, y dice que los planes de ajuste deben ser dejados de lado y tienen que comenzar a impulsarse programas de inversión y desarrollo, porque advierten a aquellos organismos multilaterales e internacionales que lo que está sucediendo es inconsistente y fundamentalmente no tiene sustentabilidad política.
Yo creo que se va a advertir finalmente. Y creo que, lo que pasa es que si lo medimos en términos históricos estamos hablando de periodos de 40, 50 años. ¿Cuánto fue? Del 45 de Yalta hasta la caída, después de la caída del muro de Berlín. Y así todo no tenés un derrumbamiento del estado de bienestar total y absoluto, al contrario. Entonces creo que es una cuestión de análisis y de discusión. Lo que sí sé es que con el neoliberalismo cada vez se endeudan más. Vos fíjate que en Europa, todos los países del sur de Europa, Grecia, Italia, Francia en menor medida, España y Portugal, tienen un nivel de endeudamiento que supera el 100% de su PBI. Y los países del norte, Alemania, Holanda, los nórdicos, todos tienen superávit fiscal. El déficit fiscal y el endeudamiento que tienen los países del sur europeo, no estamos hablando de África, estamos hablando de Europa, es el equivalente del superávit que tienen los países del norte desarrollados. Nada es neutral y todo hace juego con todo. Presidenta, nos quedan 5 minutos a nosotros, al menos, ¿no? Si algún tipo de instrucción. Todos quieren toda una pregunta. ¿Cuál querés preguntar vos? Yo le quiero preguntar por el debate. Cristina, dijiste que ibas a debatir en Berazategui. La pregunta es, ¿vas a debatir con Bullrich y con Randazzo? Yo creo que, y lo dije claramente, es importante el debate y creo que hay que debatir organizado no por empresas privadas, sino organizado por nuestras universidades públicas nacionales, que además en todas tienen carreras de comunicación, audiovisual, de periodismo, etcétera. Me parece que este es el ámbito, y creo sí también que hay que discutir de las cosas que le interesan a la sociedad. Esas discusiones en los sets de televisión, de los políticos hablando de huellas perdidos, o de internas, o de cosas, en fin, me parece que nada más alejado de lo que la sociedad está demandando y necesitando, aun cuando no lo advierta. Aun cuando resulta divertido esos programas de muchos panelistas, donde todos se pelean, y gritan, y hablan, donde nadie saca nada en concreto, simplemente se quedan con imágenes que en el fondo no hacen más que seguir denostando la actividad política, ¿no? Porque en definitiva me parece que esto es el gran objetivo del neoliberalismo. La paradoja de que los que se llevan la plata son unos y los políticos son los responsables de la crisis. Resulta ser que con el neoliberalismo el mercado decide la asignación de recursos, decide las políticas económicas, estas fracasan y después el problema son de los políticos que no han sabido gestionar bien. Entonces tiran a este político, ¡pum!, viene otro, a lo mejor de un partido parecido o similar, o que le daba mejor el coaching, pero el neoliberalismo siempre está como el sol. El mercado siempre decide quién se lleva la plata, cuánto se lleva, cuánto le dan, especulación, no especulación. Y los políticos son los que cargan con el costo del fracaso, no de las políticas, sino del sistema neoliberal. Esta es la gran paradoja. Tan aceitado y tan inteligente que nadie advierte que lo que en realidad está mal no es la política, sino esta orientación neoliberal de la política y de la sociedad. Mirá qué bárbaros que son. Ellos se quedan con todo y los culpables son los políticos. Fantástico. En cualquier escenario usted va a ser senadora. ¿Imagina con este tema que veníamos hablando de la progresión de las causas judiciales un escenario donde quizás a usted se la quiera expulsar de la Cámara Alta? No, mira, de este gobierno uno puede esperar cualquier cosa, pero contestar sobre cosas que todavía no sucedieron para mañana darles un título, no, dejar. ¿Le provoca nostalgia la lucha para que la gente se corriese al peso y dejase el dólar de lado? El mes pasado fue el mes en el que más dólares, más gente compró en la historia de la Argentina. Y usted hizo un esfuerzo en el que caben 3 o 4 de las causas judiciales que tiene. Usted podría tener 51 millones de pesos a la cotización del dólar ahora, de los 3 millones que puso a disposición. En aquel momento habrá sacado 12, que con los intereses no llega ni a 20. O sea que ha perdido, por aquello que quiso decir, unos 30 millones de pesos. Así es. Para apostar a algo, permítame decirlo de esta manera, qué frustración, ¿no? Mira. No su dinero, Víctor, sino el esfuerzo. El esfuerzo. Mira, Víctor, yo creo sinceramente que el problema de
la dolarización cultural de la Argentina, porque el problema de la dolarización en la Argentina no es un problema económico. La dolarización es cultural en Argentina. Vos vas a Brasil, anda a Brasil a intentar a comprar o a pagar algo con $1, te sacan volando, pero Chile, vos en Chile tenés que pagar con la moneda chilena, en Brasil tenés que pagar con la moneda, en el único lugar donde tenés que pagar con dólares es en Ecuador, pero porque el dólar es su moneda, o sea, el gobierno de Ecuador debe recibir las remesas de dólares que le manda la Reserva Federal porque ellos tienen moneda dólar. Pero fuera de eso, en cualquier otro país, y acá en la Argentina se desesperan por el dólar. Una vez cuando discutía esto me dijeron, bueno, lo que pasa que es con el tema de los cambios de gobierno y del cambio de las políticas, que la gente no tiene certezas, no tiene seguridad. Yo no sé si es el huevo o la gallina, ¿no? Pero que el problema es una dolarización cultural, la de la Argentina, no me cabe ninguna duda. Y que además, muchas veces, es impulsada también políticamente para lograr corridas o efectos. Yo no puedo olvidarme la corrida que le hicieron a Alfonsín y que produjo el proceso hiperinflacionario, que fue producto de una venganza del mercado, cuando el Banco Central les había dicho que no iban a devaluar y devaluaron el lunes. ¿Se acuerdan que hubo? Era Marcelo Lacorte, creo, el presidente del Banco Central, si mal no recuerdo. Entonces creo también que hay imponderables en el medio, pero creo sí que el problema del dólar es un problema de carácter cultural. Y además, discúlpame, en la economía también es un factor que siempre produce estrangulamiento en el sector externo en procesos de industrialización, como los que llevó el peronismo en el año 45 en adelante, mejor dicho, ya venía el proceso de industrialización y sustitución de importaciones producto de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Argentina tuvo que comenzar a producir cosas porque no venían los bienes de capital de Europa, porque Europa producía para la guerra. Esto produjo en la Argentina, con los saberes y con los oficios, produjo una sustitución de importaciones que luego fue muy acentuada también durante el peronismo, que fue el mismo problema también durante nuestro gobierno y durante todo gobierno que apueste a un proceso de industrialización y de valor agregado. Hay un momento que se produce un estrangulamiento en el sector externo, producto de que ese proceso de industrialización te demanda bienes de capital que vos todavía no producís en Argentina, que tenés que traer y que obviamente los pagás en dólares. Al mismo tiempo, mira vos la paradoja, la movilidad social que va produciendo ese proceso de sustitución de importaciones con el trabajo industrial de gente con más y mejores salarios, producto de esa dolarización cultural, también comienza a fondearse ahorrando en dólares. Entonces, el estrangulamiento se produce en un momento donde vos tenés a los industriales que te demandan dólares porque tienen que seguir con el proceso de importación de bienes de capitales o de insumos o de royalties, porque no tenemos todo el desarrollo completo, y por el otro lado, los beneficiarios de esas políticas, los trabajadores, los comerciantes, los pequeños y medianos industriales, también quieren dólares porque creen que es la moneda segura, y se produce el estrangulamiento del sector externo. No voy a seguir es un tema muy, muy complejo, pero esto es lo que ha pasado históricamente. Pero vuelvo a reiterar, la dolarización obedece a un comportamiento cultural, no tengo dudas. Quiero invitarlos por lo menos, ya que ellos que están diciendo que siga un poco más a Claudio Villarruel y a Bernarda Llorente, para formular también alguna pregunta, porque de alguna manera esa satisfacción la quieren tener todos, y quiero también que venga Paula Orman. Yo tengo dos más, las tenemos todos en realidad, son preguntas de... Una es sobre algo que ha dicho Carrió, que dice que a Nisman lo mató su gobierno, y usted sabe que estamos en el umbral de una manifestación de gendarmería, desde mi punto de vista tocando fondo, como uno no podía imaginarlo, de decir que a Nisman lo mataron y lo mataron 2 personas, etc. A esto reapareció justo porque había estado de vacaciones Carrió hoy agregándole que lo mató su gobierno. ¿Quiere hacer algún comentario o la quiere dejar pasar? Mire, me parece Puede que... decir paso, ¿eh? No, yo no paso nunca. No, yo lo dije ya el otro día cuando estuve en la entrevista que tuvimos en Infobae con Novarecio. Me parece que ya le respondió a Novarecio que aún cuando está en las antípodas de mi pensamiento es una persona mucho más lógica y mucho más sensata. No, me parece un disparate mayúsculo. El Papa... No merece responder, es un disparate mayúsculo. Bueno,
como tantísimos otros que hemos escuchado, ¿no? Eh. Pero permíteme, ¿Sí? pero creo que responde un objetivo, es una bomba de humo también, me parece, ¿no? Es una inmensa bomba de humo para ocultar a Santiago Maldonado. Sí, o capacidad de daño, ¿no? O capacidad de daño, pero yo creo que fundamentalmente lo de Santiago Maldonado, porque la pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al gobierno es ¿dónde está Santiago Maldonado? Esta me parece que es la pregunta que deben responder. Al Papa lo han atacado muchísimo y la sensación que hay es que, como la quiere usted, lo ha pagado muy caro. ¿Tuvo alguna vez esa sensación? No, yo creo que no es el aprecio o las actitudes con las que me ha distinguido Francisco cuando yo era presidenta, porque además, por otra parte, no es que yo voy a tomar el té todas las tardes con Francisco, a Roma, de ninguna manera. A ver, solamente algunos descerebrados, es decir, puede haber descerebrados y descerebradas que tengan este tipo de cosas, pero, a ver, el Papa me recibió cuando yo era presidenta de la República Argentina, a la sazón su país de origen. No me parece que esto pueda ser interpretado como un gesto, como una actitud de preferencia o de nada, es simplemente un gesto institucional. El Papa recibe a presidentes y cómo no va a recibir a quien preside su país, en donde además obviamente la relación personal no es lo mismo que vos recibas a un amigo que recibas a una persona que nunca conociste. O sea, no porque yo sea amiga del Papa, sino porque es el Papa argentino que recibe al presidente de su país. Además de lo que es la situación global o las políticas que podemos opinar, tenemos también charlas comunes del barrio, podría decirse, que si nuestro barrio sería la Argentina, es como dos personas del mismo barrio que se encuentran de repente, una siendo presidenta y otro siendo el Papa, nada más ni nada menos. Entonces, naturalmente hay gestos, hay conversaciones que duran más que con otros, porque hay más cosas de las que hablar, hay más cosas de las que charlar. Obviamente que el Papa va a tener más cosas para charlar conmigo o con cualquier presidente, si realmente es de su país, y además de eso, también tiene una mirada similar a los problemas, porque no es solamente el hecho de que yo sea del país, es que yo estoy de acuerdo con Laudato Si, estamos de acuerdo con la condena al neoliberalismo. Entonces, además del barrio, tenemos el pensamiento, lo que pensamos respecto del neoliberalismo, la cultura del descarte, etcétera, etcétera, ¿no? Cristina, le quería preguntar si alguna vez Perdona sintió... que no te presenté. No, No. está bien. No merece, esa voz no merece presentación. Se presenta sola. Le quería preguntar si alguna vez sintió que tenía el poder. O si lo disputó, el poder en serio. No, mira, si algo... ¿Nunca? Nunca, pero mira, debe haber varios discursos míos que no son discursos, es una concepción, una visión. Yo siempre sostuve que quien ocupa la Casa Rosada, si midiéramos al poder como un todo del 100%, quien es presidente de la República podrá tener el 20, el 25% del poder, y es mucho, ¿no? El otro 75% son las corporaciones económicas, nacionales e internacionales. Es la sociedad a través también de sus órganos de expresión, pero fundamentalmente son las corporaciones económicas, en donde con un movimiento de capitales te vacían un país de un momento para el otro. Lo que sí tengo claro, que yo no fui un dispositivo del poder, del verdadero poder, y por eso estoy sufriendo las cosas que hoy sufro, yo y mis hijos. Si yo hubiera sido un dispositivo del poder, Eduardo, no tendría ningún problema. Si yo hubiera sido alguien que dice que sí a la flexibilización laboral, no hubiera tenido ningún problema. Si yo digo que sí a que sigan haciendo las AFJP sus negocios y no recuperemos la administración de los recursos de los trabajadores para mejorar la economía, para mejorar a los jubilados, no hubiera tenido ningún problema. Si yo hubiera seguido almorzando en Olivos con algunos propietarios de medios y haciendo lo que ellos pensaban, seguramente tampoco tendría ningún problema. Eso lo tengo claro, al contrario. Al contrario, porque nunca fui un dispositivo, porque nunca fui ni seré un dispositivo del poder, son los problemas que tengo. Nada más que por eso. Cuando murió Néstor, usted dijo aquella frase en cadena. Todos dicen que este es mi momento
más doloroso, No, más difícil. Y usted dijo, no, es mi momento más doloroso, no el más difícil. ¿Qué momento es suyo? Decís, de la hora Ujú. aquí, es un momento más en lo que ha sido mi vida, en la política, en mis convicciones, en mi pensamiento. Es un rol diferente. Obviamente vos me remitís a un momento muy terrible de mi vida. Ujú. Para mí el más terrible hasta ahora. Nunca se sabe lo que puede venir. Pero de todos los que he vivido, sin lugar a dudas, fue el momento más doloroso de mi vida. Sí, no, incomparablemente a cualquier otro. Para mí, para mis hijos. Porque Néstor no era solamente mi compañero. O sea, a ver, vos junto a una persona, tu pareja, podés vivir como vive cualquier otra familia, el tener hijos. Siempre pensé que me dio mucha pena que no pudiera conocer los nietos. Pero vos vivís tu vida, la vida que vive un hombre con una mujer, tienen hijos, la vida, piensan, salen de vacaciones, disfrutan. Pero con él era otra cosa. Con él era la vida. Yo viví mi vida con él desde que lo conocí. Estudiaba con él, trabajábamos en la misma oficina con él en La Plata, y éramos como una sola persona, en todo, en las 24 horas del día. Ninguna persona estaba el tiempo que estábamos juntos nosotros. En la profesión, cuando ejercimos la profesión, las 24 horas del día. Y después, cuando él fue intendente, yo estaba todo el tiempo en la municipalidad junto a él. Y en la gobernación dividía mi tiempo como diputada provincial y después mi tiempo en una oficina al lado era de él. Y después, cuando fue presidente, también, no estaba en la Rosada, pero Néstor fue un hombre que siempre almorzó y cenó conmigo. Siempre, era presidente, pero él siempre almorzaba y cenaba conmigo. Era abogado y almorzaba y cenaba conmigo. Era intendente y almorzaba y cenaba conmigo. Era gobernador, almorzaba y cenaba conmigo. Es muy difícil transmitir lo que nosotros vivimos juntos. En algún momento podríamos darle continuidad, pero yo creo que ha sido muy generosa. Gracias. En venir esa decisión que nos provocaba. Aquí están Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Hola, además, Bernarda. Cumpliendo 1000 Hola. programas en el día de hoy. ¿Cómo estás? Cumpliendo 1000 programas hoy. Hoy cumplimos 1000 programas, estamos re felices. ¿Ya qué trajimos? Mirá quién está ahí. Al columnista. Uy, Jorge Tayana. Jorge Tayana. Jorge Tayana. No quiero abusar, pero usted permitiría que hagamos un cambio de equipo. ¿Se siente? No, Ah, eso es trampa. no. Eso es trampa. Eso es trampa porque me ponen, yo estoy jugando yo No, de no, titular no. y me ponen. No, Víctor, No, de vinimos. verdad. No, es un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué placer. Bernarda, ¿cómo andas, querida? Hola, Bueno, verte acá. ¿Cómo ¿Se andas? conocen? Sí, sí, nos conocemos. No, Víctor. Y Jorge Tayana, para quien está escuchando y no sabe quién es. Vos, esto es tuyo. Nosotros estamos ahí hoy, No. presentamos los 1000 programas y ya nos dieron hasta Dolina seguimos. La dirección lo autorizó. Nosotros en realidad todo lo que buscamos era un saludo de Cristina. Y la foto, Para los claro. programas. Ah, un Y la saludo. foto, pero Cristina vino por acá. Claro. Bueno, Así que. nada, felicitarlos porque son muy talentosos. Yo quiero hablar un poquito de Jorge y de Bernarda también, ¿no? Porque así como hablaba recién de Néstor y de mí, siempre el compañero de uno se parece. Yo siempre digo que el que duerme con alguien se parece, por lo menos si duerme mucho tiempo, por lo menos si duerme mucho tiempo se parece a esa persona o tienen cosas muy en común. Y la verdad que cuando uno lo conoce a Jorge, yo lo cargaba el otro día de la CTI, no, en Florencio Varela, porque me había enterado que los compañeros de militancia le decían el canciller. Yo pensaba que esos modos de él los había adquirido, yo pensé, esos modos, así seremos, ¿no? Yo sí, tranquilo y siempre conciliador y escuchando aún. Los había adquirido en la Cancillería, en la carrera diplomática, bueno. Yo pensé que le venía en la ADN y sus compañeros de militancia le llamaban el canciller. Entonces, yo quedé canciller. Bueno, ya saben que no podría ser nunca canciller, ¿no? Porque el mundo estaría complicado. Sí, estaría muy complicado.
la verdad que Jorge, un compañero, un militante, con el cual hemos tenido diferencias, como decía el otro día en Florencio Varela, pero me parece que este es el gran mérito y el gran esfuerzo que hacemos todos siempre, ¿no? Diferencias menores, absolutamente. ¿Verdad? Y su compañera, Bernarda, que también sufrió el exilio, él sufrió cárcel, pero ella sufrió el exilio de su familia. Una mujer productora televisiva exitosa, durante 10 años al frente de Telefe, y uno de los principales canales de aire del país, y además con una mirada de inclusión social, ¿no? De programas que tuvieran una valoración de inclusión social. Eso te lo distingue Bernarda, toda la comunidad artística, productiva de los medios de comunicación. Y nada es casual, digo yo. Nada es casual. No, yo no estuve al lado de Néstor por casualidad. Y Bernarda tampoco está al lado de Jorge por casualidad. Y si buscamos algún otro y vemos lo que tiene al lado, tampoco decimos que por casualidad. Todo hace juego con todo, muchachos. Hasta esto de la pareja y de la familia también. Por eso me gusta tanto Jorge y Bernarda. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por todo. Ha sido una sorpresa. A mí me llenó de... Fuimos trending topic, Víctor Hugo. Trending topic por primera vez en el programa de la mañana. No tiene idea lo que significa que hoy a las 8 menos cuarto de la mañana mi compañero Julián Capazo con Paula Orman dice: te tenemos que decir algo que no te pude decir anoche porque no te encontramos. Yo estaba en un boliche mirando música. Dice: viene la presidenta. ¿A dónde? Bueno, ya lo conté, no voy a tener la misma gracia. Sí. Presidenta de mandato cumplido. No, ya sé que todo, pero acá con este clima de época donde nos quieren echar la culpa de que llueve, de todo, van a decir, fíjate vos, como no es está culpa usurpando el título. está usurpando el título, y lo tengo a Bonadío seguro con una denuncia de usurpación del título y honores en cualquier momento, ¿no? Por favor. Pero no es culpa suya. Lo digo yo, expresidenta. ¿No es culpa suya que llueve? Algunas veces no. Pero bueno, ha sido finalmente gratísimo, pues ya pasamos la prueba de recibirla, de tenerla aquí, ha sido un verdadero gusto. Además quiero, como hombre de radio, decirle que usted debe tener muchos tramos importantes de sus alocuciones, pero hoy he estado como, no sé si la radio relaja más. No, es el clima económico. Es el clima que ustedes crean. Bueno, pero ha sido extraordinario escucharla. Me pasó ayer cuando entré a Lomas de Zamora. Iba con una idea de lo que iba a decir y no sé por qué razón, aunque sí lo sé, porque había escuchado antes unos discursos de alguien, y entonces entré y la energía positiva se nota. Y cuando uno entra a un lugar y ve energía positiva, que no quiere decir que piensen igual que uno, energía positiva, actitud de escuchar y de reflexionar, no de agredir y atacar. Es otra cuestión también, y permítanme decirles, es una de las cosas que también me llama la atención. Ustedes no quisieron debatir ni pelear conmigo, ustedes me preguntaron cosas y yo pude opinar. Seguramente estarán de acuerdo con unas, no estarán de acuerdo con otras, tendrán dudas en otras, pero esta es la diferencia que veo muchas veces cuando te esperan para atacarte y para discutirte y para debatir y para ganarte la discusión. Y realmente, un entrevistado, un periodista, para evaluar si lo que está diciendo es correcto, no es correcto, está de acuerdo, no está de acuerdo. No tenés que vos intermediar y decirle, pero mire que además tal cosa. Entonces, creo que también hay una cosa muy... Yo suelo decir el otro día al colega de ustedes, Novarecio, esa cosa autorreferencial, donde el periodista siempre termina hablando de él y no del que está entrevistado, ¿no? Que es una deformación, me parece, ¿no? Que es una, por ahí estoy equivocada, es una deformación profesional. Yo sentí que querían preguntarme cosas y escuchar lo que yo decía. Y cuando uno siente que le quieren preguntar cosas y escuchar lo que uno dice, y no agredir, ni atacar, y está un poquito mejor. Pero me parece que si pudiéramos hacer lo mismo en todos los aspectos de la vida, no solamente en una mesa periodística, si pudiéramos, a ver, no estoy de acuerdo con tal cosa, y terminar de escuchar lo que uno está diciendo, y el otro decir, pero mira qué tal otra,
creo que en todos los ámbitos, Víctor, chicos, chicas, no solamente en una mesa de periodismo, en una mesa de diputados, en una mesa de senadores, y donde además las cosas que se dijeran tuvieran clivaje y anclaje en cosas reales y concretas, y no en mentira y propaganda únicamente para crear sentido común o para crear un enemigo común. Esta es la clave de cómo podemos comenzar a abordar los grandes problemas que tenemos los argentinos. Alguien tercia en la discusión sobre presidenta o expresidenta y dice, sigue siendo presidenta en mi corazón. Bueno. Y eso es algo especial. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ustedes. Muchas Víctor, y gracias. a todos y Qué todas. buen arranque de 1000 programas que Está diciéndolo Claudio Vicente. Yo Humildemente. espero que mi amigo Leandro Grille, que es un amigo, es aquel que hablando de Cuba estuvo en un programa en el Intratables y dio cátedra y lo miró millones de personas. Sí, Bueno, sí. lo invité a almorzar en mi casa, le dije 12:30, espero que esté escuchando y sepa por qué. La mejor excusa no vas a encontrar. Gracias. A Muchas ustedes. gracias. Muchas A gracias. ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.